Qué bueno estar aquí reunidos. Felicidades. Ustedes conocen a los pastores Jorge y Alicia. Nosotros conocimos a los miembros de iglesia Jorge y Alicia. Ellos estuvieron como miembros de la iglesia allá en el sur de Veracruz. Jorge y Alicia estuvieron viviendo un tiempo allá por razones del trabajo de él y estuvieron congregándose con nosotros un tiempo. Quiero explicarles que lo que es ser miembro y ser pastor puede ser un poco diferente, pero un pastor que fue buen miembro tiene autoridad para pastorear, y ellos en su tiempo fueron excelentes miembros, a pesar de que Jorge dice que en ese tiempo no estaba tan comprometido con Dios. De cualquier forma fue excelente, un apoyador en la iglesia. Él siempre respaldó, y Alicia pues siempre estuvo pendiente de su pastora, en el caso Mabel. Por cierto, en ese tiempo perdimos un bebé en un aborto y ella nos apoyó muchísimo. Así que lo que sembraron ellos, espero que lo cosechen también aquí con ustedes. O sea, es una familia pastoral. Las niñas estaban muy chiquitas, una nació allá en Minatitlán, e Isaac luego llegó un poco más tarde, pero quiero decirles que tienen excelentes pastores, así que qué bueno que están congregados en este lugar. Para ustedes este es un lugar ordinario, un salón social. Cuando yo venía llegando lo vi hermoso, y ojalá lo conserven mucho tiempo, propicio para estar aquí reunidos. Así que gracias por el privilegio de reunirnos aquí. Les invito a abrir sus Biblias o sus teléfonos en el libro de Hechos, en ese documento que escribe Lucas. Hechos es un libro histórico, y tenemos aquí una extraordinaria versión. Hay un apologista, un defensor de la fe cristiana, que se llama Josh McDowell, y él era un universitario y no era cristiano. Y entonces había un grupo de universitarios que se reunían en células, y él los desafió, se burlaba de ellos, y entonces alguien le dijo: ¿por qué no investigas dos temas? El primero, la resurrección de Jesús, a ver si fue histórica, a ver si fue real, o solamente es una leyenda, un cuento. Y luego le dijo a alguien: investiga la conversión de Saulo, de Pablo, no con Biblia, sino con documentos históricos. Y él aceptó el reto y empezó a investigar la resurrección y la conversión de Saulo. Y entonces se fue por el camino de Saulo, un personaje que era judío, no era discípulo de Jesús. Cuando los 12 estaban reunidos, probablemente Saulo se conoció con Cristo, tenía la misma edad de Jesús, probablemente compartieron algún estudio de sinagogas, tenía la misma edad de Cristo, pero él seguía el camino de los rabinos, y entonces perseguía a la iglesia, era anticristiano. A lo mejor algunos de ustedes jamás pensaron estar sentados en una iglesia. El pastor Jorge nunca pensó ser pastor, pero miren, no solamente está sentado en una iglesia, es pastor de una iglesia. Y entonces algunas veces pensamos que nunca haríamos algo hasta que nos congregamos. Una muchacha, hija de un pastor, por cierto, llegó a la iglesia un día entre semana. Yo la reconozco como hija de un amigo pastor, y me dice: mira dónde estoy, después de que juré nunca más volver a una iglesia, aquí estoy otra vez. Una hija de un pastor había dicho: nunca más vuelvo a una iglesia, y ahí estaba ahora reunida. Y entonces tenemos aquí a Saulo. El tema que quiero hablarles es la intención de reunirse, de congregarse, la importancia de agruparse como cristianos. ¿Por qué venimos a la iglesia? Habrá personas que te critiquen porque te congregas, habrá personas que se burlen de ti porque asistes a una congregación. Habrá muchos materiales en las aplicaciones de videos, de materiales que van a atacar la fe cristiana, pero vamos a ver qué es lo que sucede en Hechos capítulo 9, versículo 26.
26, aquí tenemos la conversión de Saulo, una conversión extraordinaria, y él iba camino a Damasco cuando una luz lo cegó y lo tiró. En el capítulo 9 de Hechos, el versículo 26, ahí tendremos nuestra lectura bíblica este domingo para hablar del tema de la importancia de congregarnos. Para la Biblia es importantísimo que nos reunamos, y lo podemos hacer siempre que haya reuniones. Dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Miren qué circunstancia de un hombre que intenta congregarse, así lo dice. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. O sea que este era un hombre que sabía la importancia de congregarse. Y él no quería ser un cristiano aislado. Él no quería ser un religioso que en su casa buscara a Dios, que en la sala de su casa pusiera algún video para escuchar a un predicador. Y él no quería ser un cristiano que no se congregara. Entonces él sabía la importancia de congregarse. Hechos capítulo 9, versículo 26, y dice que llegó a Jerusalén y trataba de congregarse con los discípulos, pero justamente los discípulos fueron la oposición para que él se congregara. Habrá personas que lleguen aquí y ojalá todos participemos en hacerlos sentir parte de esta congregación. O sea, cuando ven a una persona nueva, cuando ven a una persona que está por primera vez aquí, procuremos todos recibirla, hacerla sentirse como en casa, saludarla, preguntarle el nombre, invitarle algo, si hubiera venta de algo. Pero aquí tenemos esta narrativa muy interesante. Versículo 27 dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los discípulos y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hallado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hasta aquí la lectura bíblica. ¿Por qué no inclina su rostro y oramos? Señor, rogamos de tu fortaleza y de tu presencia, Señor, esta tarde, esta mañana todavía. Rogamos que nos ayudes. Sé que algunos de mis hermanos vienen del trabajo, algunos toda la semana estuvieron en las escuelas, las amas de casa nunca descansan. Te rogamos, Señor, que nos ayudes y nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Qué importante es que podamos participar de la reunión en la iglesia, congregarnos, ser parte de ella. Y aquí tenemos esta forma en que Saulo intenta congregarse, él intenta reunirse en la congregación y tiene obstáculos de la misma iglesia. Un miembro separado del cuerpo se muere, pero el cuerpo podría no tener miembros y aún así vivir. Estoy seguro que algunos de nosotros ya nos quitaron el apéndice, por ejemplo. ¿Qué más nos pueden quitar del cuerpo y seguimos viviendo? La vesícula, un riñón, un ojo, unos metros o centímetros de intestinos. Podríamos prescindir de algunas partes de nuestro cuerpo. Por cierto, alguna ocasión un integrante, creo que de Menudo, se apellidaba Abarca. Las chicas de esos años se acordarán, este integrante de Menudo o Magneto, no sé, se bajó del helicóptero y saludó. Cuando iba saludando, la hélice del helicóptero le amputó 3 dedos. Los dedos quedaban separados 15 centímetros, 15 metros del cuerpo. Los chicos recogieron los dedos amputados, los metieron en una hielera y lo llevaron al hospital y le volvieron a poner los dedos a ese integrante y logró tener un 70% de movimiento, porque los miembros sin cuerpo mueren, pero cuando el miembro se injerta, se pone otra vez en el cuerpo, puede vivir.
En Veracruz un migrante se quedó dormido en el tren, el migrante iba en el tren y se quedó dormido y se cae, y el tren le amputa el brazo completamente desde el hombro, quedó separado, y lo recogieron el brazo así separado, lo meten en hielo, en una hielera, lo llevan al hospital, y fue noticia nacional porque aunque era un migrante, el hospital le volvió a poner el cuerpo, el brazo, y logró tener un 70% de movimiento. Eso es increíble, fue una noticia nacional porque se hacía esto por primera vez en México, y un miembro amputado, un miembro separado, si se vuelve a agregar al cuerpo puede tener vida. Y luego a alguien le cortaron la cabeza rodó, y de no haber sido que la metieron en una hielera y se ahogó, le hubieran recuperado. No, esa es una broma, lo último. Era una broma, no se ahogó, obviamente, ¿no? Pero el cuerpo de Cristo es la iglesia, y nosotros no podemos vivir sin iglesia. La iglesia puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin iglesia. Y entonces tenemos esta preciosa historia aquí, la historia de personas que viven aisladas. Hay historias, por ejemplo, un chico que nació con un sistema inmunitario y por ello ha tenido que vivir en una esfera. Alguna película se habló sobre él, el chico de la burbuja, se llamaba así, era una burbuja de plástico. Él era tan fácil de contagiarse que cuando se relacionaba con otras personas, con otros compañeros, se podría contagiar de algún virus o de alguna enfermedad, y vivió aislado durante mucho tiempo. Luego, recientemente, hay otra historia de una muchacha llamada Maddie, una adolescente que vivía tranquila y protegida en su casa durante 17 años y no había salido nunca al exterior. O sea, nunca había convivido, socializado, todo era por redes sociales, porque su enfermedad era rara, era básicamente alguien alérgica al mundo, ella no podía socializar. Pero los cristianos hemos sido llamados a ser parte de otros cristianos, tenemos que convivir, tenemos que fraternizar, tenemos que reunirnos. Por eso la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero los seres vivos, entre más inteligentes son, más socializan. Haga de cuenta un grupo de elefantes, qué preciosos los elefantes, los seres terrestres más inteligentes. Los elefantes forman una comunidad, celebran cuando nace un elefante nuevo. Parece también que los elefantes guardan el luto cuando un elefante muere, y cuando hay un elefante pequeño, la manada lo protege. Es un grupo social que se agrupa y socializan. Los elefantes, entre más inteligentes son los seres vivos, más se agrupan. Y entonces los seres humanos, entre más inteligentes somos, más buscamos pertenecer a un grupo, pertenecemos a una sociedad, y por eso las redes sociales causaron éxito, porque todos necesitamos un grupo social al que pertenecer. Todos tenemos Facebook, Instagram, los chicos, los jóvenes tienen otras aplicaciones, pero nos sentimos parte de. En los últimos años tendremos miles de amigos que nunca conoceremos personalmente, pero los llamamos amigos. Y nosotros, los de las generaciones de 70, 60, nuestros amigos eran reales, o sea, los saludábamos, los socializábamos, estábamos con ellos. Entonces, si tú eres alguien inteligente, tú procurarás congregarte. Si tú eres alguien necio, procurarás aislarte. Porque entre más inteligentes son los seres vivos, más procuran juntarse. Y aquí tenemos la historia del apóstol Pablo, recién convertido. Pablo recién había conocido a Jesús, se le había aparecido Jesús camino a Damasco. Y ahí la relevancia del estudio que les dije. Aquel hombre que era ateo, aquel hombre que era incrédulo, le encargaron la tarea de ver la conversión de Saulo desde el punto de vista de la historia y no de la Biblia. Y él descubrió
que sí era real. Hubo un hombre llamado Saulo de Tarso, que se pensaba podría ser un rabino importante dentro del judaísmo. Era discípulo de Gamaliel, era un hombre, Gamaliel, un hombre que un historiador judío llamado Flavio Josefo, que no era cristiano, Flavio Josefo hablaba de Gamaliel, y entonces la línea de Saulo venía bien documentada. Hubo un hombre llamado Saulo que era enemigo de la iglesia, y este hombre llamado Saulo se convierte a Cristo y se convierte en un siervo de Dios. Pero él necesitaba congregarse, hermanos. En toda la historia de la iglesia ha habido periodos donde reunirse ha sido peligroso, ¿sabe? Por ejemplo, los primeros cristianos de los siglos I, II y III vivieron épocas de persecución, donde el propio Nerón perseguía a los cristianos, donde eran matados, asesinados en circos, en persecuciones, puestos a pelear con osos, con leones, con jabalís, y eran también puestos a pelear con gladiadores. Hay un libro precioso que todo cristiano debería leerlo, El mártir de las catacumbas. Está gratuito en PDF. Si a alguien le gusta la lectura, yo podría enviárselo a los pastores y ustedes podrían leerlo a través del PDF, El mártir de las catacumbas. Un libro hermosísimo que habla de cómo los cristianos se arriesgaban a congregarse en el primer siglo. Allí nacieron algunos símbolos muy importantes, como el pez, el ixoye, el pececito. ¿Alguien ha visto un pececito como símbolo de los cristianos? Entonces ese símbolo de los cristianos era el símbolo secreto. El ixoye, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, eran unas siglas que en griego ixoye significa pez. Y entonces los cristianos del primer siglo tenían una forma secreta de comunicarse. Ven, hijo, ayúdame aquí. Ven, te vas a parar frente a mí. Y si yo sospechara que eres cristiano, no nos podemos identificar, porque él podría traicionarme a mí y delatarme con el Imperio Romano y podría costarme la vida. Entonces yo me paraba junto a él y hacía ese movimiento. Obsérvalo, en mis pies yo hago un arco así. Y si él sabía qué significaba ese arco, él iba a cerrarlo. Ciérralo tú, siempre aquí donde yo lo hice. Ciérralo así completo, así como un arco. Mira, un arco así. Yo hago y tú lo haces y ahí se forma el pez. O sea, el pez se forma en los dos arcos. Él hace un arco y yo hago un arco. Y entonces yo decía, soy Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y él sabía que éramos cristianos, entonces lo saludaba y lo llevaba a reuniones secretas en catacumbas, en galerías subterráneas, como drenajes, y ahí cantaban los cristianos, porque en el primer siglo era muy peligroso reunirse. Gracias. Ahí nace el ixoye, y ahora nosotros tenemos épocas difíciles donde se hizo imposible congregarse, pero hoy, gracias a Dios, podemos cantar con micrófono, podemos aplaudir, podemos gritar y podemos entender, y la colonia debe de saber que aquí hay una iglesia que bendice el nombre de Jesús. Hay épocas difíciles, como recordamos la pandemia, recién pasó. Algunos aprovecharon a dejar de congregarse, fue el pretexto perfecto. Se cree que en la pandemia el 30% de los cristianos, de los que se llamaban cristianos, dejaron de congregarse. El 30% en todo el país, en todo el mundo, las iglesias menguaron un 30%. Pero bendita sea la iglesia fiel al Señor, que los hermanos se reportaban, decían: aquí estamos, hagamos reuniones en redes sociales. Ahora sí, la abuela que nunca tenía Facebook tuvo que abrir su Facebook para ver el culto en la transmisión. Entonces, la iglesia, que sabe la importancia de congregarse, busca la forma de reunirse, busca la forma de reunirse a pesar de las distancias, de lo que es difícil, un metro, un Uber, trasladarse, caminar.
y entonces sabemos que es importante congregarnos. Hay épocas difíciles. Por ejemplo, hay un libro que se llama El Contrabandista de Dios, un libro que se llama, así aquí está, también está en PDF, pero esta historia es fenomenal. La historia del contrabandista de Dios, así se llama el libro, el hermano Andrés. El hermano Andrés tenía un Volkswagen amarillo, ahí está azul, un Volkswagen azul, y ese Volkswagen hizo que el hermano Andrés, ojalá ustedes lean esta historia, ojalá alguien la lleve al cine, porque es una historia extraordinaria, el hermano Andrés. Luego lo buscan así en Facebook, googleenlo, y él, no sé si todavía viva, pero busquen El Contrabandista de Dios, el hermano Andrés, así lo buscan. Y este hombre llevaba Biblias a Rusia, cuando Rusia, antes de la perestroika, antes de Gorbachev, Rusia era una potencia mundial y estaba cerrada al Evangelio. O sea, el Evangelio era prohibido en Rusia. Hablar de la Biblia, cualquiera que tuviera una Biblia era cárcel en Rusia. Y el hermano Andrés en su Volkswagen metió cientos de Biblias, las llevaba en su Volkswagen allí, cajas y cajas de Nuevo Testamento y cajas de Biblias. Alguna vez él dice que oró a Dios porque los soldados rusos casi desfragmentaban el Volkswagen, le abrían todo lo que podían al Volkswagen para ver si llevaba Biblias o al contrabando. Por eso se llama El Contrabandista de Dios. ¿Cómo se llama? El libro se llama El Contrabandista de Dios, el hermano Andrés. No hay apellido porque lo querían proteger. Pero los soldados rusos se asomaban a ver qué llevaba y él oraba de esta manera: Señor, tú que abriste los ojos de los ciegos, te pido que ciegues los ojos de los que ven, para que no vean las Biblias que yo llevo. Y los soldados se asomaban, ponían espejos abajo del Volkswagen, se asomaban a ver qué llevaban, abrían la cajuela, el motor, y metían hasta cosas dentro del tanque para ver qué llevaba, y no veían las Biblias. Esto lo hizo él y metió cientos de Biblias a Rusia. El libro El Contrabandista de Dios. En Rusia era prohibido ser cristiano, pero hoy nosotros podemos reunirnos y alabar el nombre del Señor. Otro libro, Invasión Secreta, increíble libro. En esta ocasión los hermanos en Rusia también, Invasión Secreta, los hermanos no podían comunicarse, no podían gritar, porque había soldados y vecinos que oían el escándalo de los cristianos, en gloria a Dios, y entonces ellos secretamente se escribían cosas y se las tiraban al que estaba dirigiendo. Escribían alguna nota y se las tiraban al que estaba dirigiendo. El que estaba dirigiendo agarraba los papeles y así leía la historia o lo que ellos decían: oren por mi padre, oren por mí, y a través de cosas secretas, porque no podían expresar su fe. Pero gracias a Dios nosotros tenemos un lugar donde congregarnos, así que no dejes de reunirte nunca. Congrégate siempre que puedas. El diablo tratará de aislarte, el diablo tratará de que veas defectos y errores que te hagan salir de la iglesia, de no congregarte. Alguna vez tú te levantarás y dirás: hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Supera esa circunstancia y congrégate. Qué preciosos libros. Ojalá nuestra fe cristiana pueda ser plasmada y veamos la importancia de congregarnos. ¿Quién de ustedes viene muy lejos a la iglesia? Yo vengo desde Veracruz y aquí estoy. ¿Ustedes desde dónde vienen? Desde Aguascalientes. Pues miren, aquí están desde Aguascalientes. Pachuca. ¿Desde dónde vienen ustedes? De los que son de ellos son visitas, pero ustedes ¿cuánto tienen que viajar hasta acá? El diablo les pondrá obstáculos para que no se congreguen. ¿Cuál era el obstáculo de Pablo? Pablo dice, Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Eso, le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. ¿No saben ustedes qué incómodo se siente cuando uno llega y no es bien recibido en el lugar donde uno está? Déjenme contarles la historia de una familia que se volvió trascendente dentro de las Asambleas de Dios.
Ellos se apellidan Cantero, viven en Coatepec, Veracruz. Cuando alguien vaya a Coatepec, dígame a través del pastor y yo le puedo canalizar con esta familia para que le dé un tour por las fincas de los Chedrauis, los cafés de Chedraui, el café Don Justo de Chedraui. Bueno, los Canteros eran una familia de bailarines profesionales, viajaron por todo el mundo, los Canteros. Y un día, dentro de la iglesia Esmirna, en Coatepec, una muchacha de la iglesia estaba cumpliendo 15 años e invitó a su salón de clases para que fuera a los 15 años. Ella dijo, me van a hacer mis 15 años, vayan a mi iglesia, les puso la hora, sábado 5 de la tarde, les repartió invitaciones, en aquellos años así se hacía, y entonces los salones, el salón de clases de ella fue a los 15 años, y ahí llegó Emma Cantero, búsquenla luego en Facebook, y le dicen, el pastor Pablo habló de ti, es una hermana que existe. Por cierto, el Señor la sanó de cisticercos, estas cosas que salían aquí en el cerebro. Ella estaba enferma de cisticercos, se colapsaba, tenía ataques como epilépticos, le tomaron las tomografías y ahí salía. Como el esposo trabajaba con Chedraui les dio un pase médico, le dijo, ve con los mejores médicos. Todo salió ahí y un día, un domingo, llegó un evangelista, oraron por ella, se cayó y pensaron que era un ataque, pero el Señor la sanó completamente. Los cisticercos desaparecieron. Increíble, un milagro de Dios. Emma va a Esmirna por primera vez. Emma entra a una iglesia cristiana por primera vez, entra a una comunidad cristiana, pero iba inapropiadamente vestida. Era una mujer, una muchacha inconversa, iba con un escote pronunciado, no sé qué sea eso, pero así dijo, un escote pronunciado. Y entonces ella empezó a observar que en la iglesia había gente vestida de manera diferente a ella. El escote pronunciado de ella le hizo sentirse incómoda, pero la iglesia tuvo el latino de recibirla bien, de no mirarla mal, de no juzgarla por su apariencia. Era una persona nueva que estaba por primera vez entrando a una iglesia cristiana y la recibieron bien, la abrazaron, y por ese detalle Emma Cantero se quedó en la iglesia, se convierte a Cristo, gana a su hermano Raimundo Cantero, que se convirtió en un maestro de teología bíblica en toda Latinoamérica. Raimundo Cantero ya murió, pero Raimundo Cantero, allí tuve la bendición y el patrocinio de Jorge, que yo me iba a estudiar una licenciatura. Él era uno de mis maestros, Raimundo, y Jorge me dio una ofrenda para que yo fuera a estudiar una licenciatura. Y Raimundo Cantero se convierte en un maestro de Biblia por toda Latinoamérica y Estados Unidos. Y entonces, cuando nosotros vemos a alguien nuevo que viene a la iglesia, tenemos que recibirlo bien. Imagínense la escena de Saulo llegando a la iglesia. A ver, hagamos un ejercicio este día. Yo me llamo Pablo, ese es el nombre verdadero, Pablo. Y el personaje de la historia se llama ¿cómo? Saulo, luego Pablo. Pues hagan de cuenta que Pablo llega a la iglesia y ustedes me miran mal. A ver, ¿cómo me mirarían mal? Yo llego a la iglesia y ustedes volteenme la cara, háganlo. Intento saludarla y me deja con la mano extendida, ¿no? Porque me tiene miedo, acuérdense que me tiene miedo. Y yo intento juntarme con ellos y me tienen miedo y me voltean la cara. Eso le pasa a Saulo. Saulo intenta juntarse con la iglesia. A veces pensamos que la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, era la iglesia modelo, pero aquí tenemos una iglesia que no recibió bien a una persona nueva, teniendo temor de Saulo. Se acordaban que Saulo era inconverso. ¿Pueden bendecir el nombre del Señor? Me acuerdo cuando era niño, mi padre fue pastor y llegó una persona con un matrimonio jovencito y un niño. Este matrimonio se convierte en un programa de radio y este muchacho era ladrón profesional.
Él era ladrón profesional, era ladrón de cajas fuertes. Él trabajaba con una banda, investigaba las casas de los ricos, y cuando había familias que salían de casas, ellos sabían dónde estaba la caja fuerte, y el trabajo de él era entrar con la banda y abrir las cajas fuertes. Así que él se pegaba y en combinación y abría la caja fuerte. Cuando la caja fuerte estaba abierta, él se salía y ya luego le repartían lo que le correspondía. Y entonces este muchacho se convierte en la iglesia y obviamente no tiene dónde vivir, no tiene dónde dormir, y llega a la iglesia de mi padre, y entonces mi padre dice: ¿alguien quiere hospedar a un ladrón profesional recién convertido? Nuestras recámaras que con cualquier cosa se abren, nuestros roperos que con la llave de la abuelita, que ayer la abuelita ganó abre el ropero abuelita y enseñan sus misterios. Entonces pues obviamente nadie quería hospedar a un ladrón que recién se había convertido a Cristo. Pero le pasó un detalle muy interesantísimo. Él se encontró un portafolios de esos que tenían 3 números para abrirse, y entonces se lo encuentra entre Belisario Domínguez y 18 de octubre. Ahí había una papelería que se llamaba Papelería Pepito. Se encontró en un portafolios. Él regresa 2 cuadras al templo y le dice al pastor: me encontré este portafolio. Para mí abrir este portafolio es extremadamente fácil, pero no me atreví a abrirlo porque Cristo cambió mi vida ya. Entonces mi padre, increíble, llevó ese portafolio a Radio Lobo, a la XMI, 2 estaciones de radio, y empezaron a anunciar: si alguien perdió un portafolio negro con esas características, aquí está, en la iglesia tal, ahí está. Llegó un funcionario de Pemex, llegó en su camioneta un funcionario de Pemex, casi temblando, y este funcionario abrió el portafolio y dijo: ¿por qué no lo abrieron? Aquí había cheques de viajeros, acciones, aquí había documentos muy valiosos y había efectivo, y cuando lo abren se da cuenta que todo está allí, todo está involucrado. Y le pregunta al pastor quién lo encontró, y le dice: el muchacho, él lo encontró, y le dijo el funcionario de Pemex: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cuánto quieres? Porque esto valía muchísimo. Y mi padre le dijo: él se acaba de convertir a Cristo y él no tiene trabajo. Y él le dijo: yo te puedo dar un trabajo en Pemex, en planta, pero en Poza Rica. Le dijo: tendrías que irte a vivir allá. Y aceptó y se fue a vivir allá. Entonces, nosotros a veces no creemos cuando alguien necesita del Señor. Usted no tiene ni idea de que hay gente que necesita de Dios. Cuando alguien nuevo venga, procuremos recibirlo, acogerlo, abrazarlo, darle una bienvenida, que se sienta parte de nosotros. Saulo quiso congregarse y en lugar de que lo recibieran, le huían, le tenían miedo. Entonces, que Dios nos traiga a la iglesia gente increíble. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, imagínense que Dios nos traiga gente increíble, todos tatuados. ¿Los recibirían bien? Sí. Que Dios nos traiga gente en Bermudas, chicos en Bermudas, ¿los recibirían bien? Sí. Son nuevos. Que Dios nos traiga gente de mala reputación, ¿los recibirían bien? Sí. Que Dios nos traiga políticos, también. Lo recibiríamos bien. Y entonces Saulo no fue bien recibido. Lo segundo que quiero decirles en esta historia fenomenal de la importancia de congregarse es que debemos siempre procurar estar juntos. Saulo lo sabe. Saulo sabe la importancia de congregarse. Habrá 1000 defectos en la iglesia, mis hermanos. Eso es normal y eso es cierto. Pero miren el arca de Noé. ¿A cuánto les hubiera gustado estar en el arca de Noé? Adentro del arca de Noé. ¿Les hubiera gustado estar adentro del arca de Noé? Para salvarnos, sí. Pero estar dentro del arca de Noé no debió de haber sido algo agradable.
Porque imagínense los grandes felinos, los orines, el excremento de elefantes, de hipopótamos, de los cientos de especies de animales, de aves, el excremento, los litros de orín que estos animales sacaban. No debió de haber sido algo agradable estar dentro del arca de Noé, pero para salvarnos era mejor estar dentro del arca que fuera. O sea, es mejor estar dentro que fuera. La iglesia está compuesta de seres humanos imperfectos. Yo soy imperfecto, ustedes son imperfectos. La iglesia está compuesta de hipócritas, en el sentido de que tenemos errores. Por supuesto, venimos aquí a la iglesia porque la iglesia es el lugar donde vienen los enfermos y los pecadores para ser lavados con la sangre preciosa de Jesús. Si yo fuera santo, no me congrego, que me pongan un nicho. Total, ya me llamo San Pablo, pues. Pero no venimos perfectos, debemos de procurar congregarnos. Dios nunca dejó a una persona sola. Dios siempre procuró juntarnos, agruparnos. Nosotros debemos siempre procurar reunirnos, procure siempre congregarse. Por eso la Biblia dice: yo me alegré con los que me decían. Salmo 122, dice el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A ver, concluyan ustedes. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Eso, cuando tú recibas un mensaje, te espero mañana, te espero en el culto. Cuando te manden un mensaje, procura gozarte, porque el Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gracias a Dios, porque hay una iglesia que nos recibe, una iglesia que nos acoge. Gracias a Dios porque hay pastores que nos atienden, que nos visitan, que nos ayudan en momentos difíciles. Debemos de procurar juntarnos a pesar de que nos traten mal, a pesar de que alguien nos ponga caras, nos pueden tratar mal alguna ocasión por algún error, cuando extiendo la mano y no me la da. Yo siento que el hermano no me quiso saludar, apenas y me rozó la mano. Yo siento que no me quiso dar la mano, así me hizo, mire, y me ofendo. Yo digo, ya no voy a la iglesia. Solo por eso no vas a ir a la iglesia. Cuando el que murió por ti en la cruz sufrió todo, y tú debes de procurar. A Saulo, el personaje bíblico, la iglesia no lo recibió bien, teniéndole miedo, pensando que era una trampa para atrapar a cristianos. Nosotros debemos de procurar juntarnos a pesar de los errores de los demás. Siempre habrá errores en la iglesia. Cuando encuentres una iglesia perfecta y te vayas para allá, ya será imperfecta porque te fuiste tú para allá. Pero en la iglesia, en Apocalipsis tenemos 7 iglesias. Las 7 iglesias tenían defectos y errores. Las cartas de Pablo a Corintios, a Gálatas, a Efesios, a Filipenses, Colosenses, todas las cartas eran porque había problemas en las iglesias. Y la iglesia más problemática que había era la iglesia de Corintio, una iglesia problemática, y curiosamente era una iglesia que abundaba en dones de lenguas, o sea, hablaba muchas lenguas, y había mucha profecía. Tanta profecía había que había que turnarlos, pero era una iglesia problemática. Tanto que Pablo les dice: sois carnales. Entonces, tú no debes de buscar algún pretexto para dejar de congregarte. Aquí Pablo, a pesar del testimonio, a pesar de lo que le había pasado, la gente no creyó que fuese discípulo. Mis hermanos, esta tarde quiero pedirles que todos nosotros nos convirtamos en el siguiente personaje. Por favor, abra su Biblia en Hechos capítulo 9.
9, versículos 26 y 27, como ya hemos dado lectura. Cuando llegó a Jerusalén, Hechos 9, 26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, versículo 27, ¿alguien puede leerlo? Entonces Bernabé lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué personaje tan bello, Bernabé? Bernabé, todos digan Bernabé. Una segunda vez. Bernabé. El nombre Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé era lo que hoy podríamos llamar un coach, un entrenador, un mentor. Bernabé era un consolidador. Bernabé era una persona que no fue parte de los 12, aunque probablemente debió de serlo, pero Bernabé era una persona que estaba observando quién necesitaba ser ayudado. Su historia en Hechos capítulo 1, se dice que él vendía sus propiedades y trató de ayudar a mucha gente, y ahí se nos da la traducción de su nombre, Bernabé, también conocido como hijo de consolación. Y entonces este Bernabé recibió a Saulo, sus Biblias con sus aplicaciones abiertas. Dice entonces Bernabé tomándole, diga conmigo fuerte, tomándole. Eso tomándole, esa expresión en griego, es una expresión de discipulándolo, de cuidándolo. Eso significa tomándole, consolidarlo, discipularlo, protegerlo, mentorearlo. Eso significa todos nosotros debemos de tener un mentor y todos nosotros debemos de ser mentores de alguien. Todos nosotros debemos de buscar un mentor. Todas las mujeres de la iglesia tienen una excelente mentora que es la pastora Alicia. Denle un aplauso a su pastora Alicia. Todas las mujeres, todas las chicas, todas. Soy alguien que nunca se salió de la iglesia, es decir, nací en la iglesia. Mi abuelo se llamó Bartolo, y se convirtió porque mi tía Nachita estaba enferma de tuberculosis y ellos habían buscado por ahí de 1940 o 30 ayuda, y mi tía Nachita iba secándose más por la tuberculosis. En aquellos años no había los tratamientos que ahora hay. Fueron con médicos, con curanderos, con hechiceros, con todos fueron a buscar salud para mi tía Nachita y no hubo salud. Pero llegó a Minatitlán un evangelista y se empezó a anunciar gran campaña de salvación y sanidad divina. La llevaron allá y mi tía Nachita sanó en esa actividad. Recién murió hace como 8 años apenas mi tía. Y entonces mi abuelo Bartolo se convierte, mi padre por decreto se convierte siendo soltero, mi mamá se convierte en Ixtepec, Oaxaca, siendo soltera, se conocen, se casan, venimos nosotros, nos presentan en la iglesia, toda nuestra infancia dentro de una iglesia, toda nuestra infancia dentro de la iglesia, 52 domingos del año dentro de una iglesia. Sé lo que pasa en los hijos de pastores y algunos hijos nuestros. El lunes me decían, ¿a dónde fuiste el domingo? Mientras mis amigos decían que fueron al carnaval, al rancho, a la feria, al circo, mi testimonio era decir que fui a la iglesia, pura iglesia. Y 52 domingos del año. Pero cuando nosotros venimos a Cristo en nuestras vidas, necesitamos ser mentoreados, discipulados, formados. Y qué mejor que la vida de la pastora Alicia. Entonces, yo como niño de iglesia no conozco muchas cosas del mundo, pero no ignoro las cosas del mundo, porque aunque nunca fumé, sé los estragos que hace el alcoholismo, sé los estragos que hace la droga, sé lo que una familia violenta puede sufrir sin Cristo.
Yo crecí en un hogar donde no hubo gritos, donde las voces no se subían para hablarle o gritarse. Papá, mamá nunca se golpearon, nunca se hablaron fuerte. Mi padre y mi madre nunca dijeron groserías. En ese ambiente yo crecí y doy gracias a Dios por ese ambiente en el que uno crece, porque cuando Cristo está en nosotros, nuestra familia puede cambiar, nuestros hogares pueden cambiar, pero no somos ignorantes. O sea, una cosa es la inocencia y otra cosa es la ignorancia. Pero cuando tú preguntas, así que todos los niños y jóvenes de iglesia, antes de googlear algo, antes de buscar en Google respuestas, pregúntenle a la pastora, a las chicas, y los chicos, los jóvenes, pregúntenle al pastor Jorge. Denle un aplauso al pastor Jorge. Todos los que quieran saber, cualquier tópico, cualquier tema, no hay pastor más feliz que el pastor cuyos miembros preguntan algo, cuyos miembros preguntan: pastor, ¿es permisible eso? Pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿qué piensa de eso? Al pastor le da felicidad cuando alguien pregunta. Mire, yo nací en la iglesia. Mabel, mi esposa, se convierte después en la universidad, y Mabel sí tuvo una etapa de vida inconversa. Ella sí conoció los grupos que yo no conocí, la música que yo no conocí, como por ejemplo Kiss. ¿Alguien conoció Kiss? Yo no conocí Kiss, bueno, sí los conocía, pero no oía la música de Kiss. ¿Quién más, Mabel? Queen, por ejemplo, yo no sé quién es Queen. ¿Quién? ¿Quién más? No sé ni quiénes son. Yo puro Manuel Bonilla y música de Marco Ruiz y cosas así, cristiana. Pero Mabel sí se convierte y el Señor la saca del espiritismo, de jugar Ouija, de practicar así cosas de adivinación. Entonces, qué bendición tener un coach, un mentor. Y eso es hermoso, porque ¿a quién le vas a preguntar los temas? ¿A Google? ¿A quién vas a preguntar un tema que tenga una duda sobre mi sexualidad? ¿A quién se lo vas a preguntar? A un Bernabé. Diga conmigo fuerte: un Bernabé. Un Bernabé. Es un Bernabé. ¿A quién puedes preguntarle? Gloria a Dios. Tengo a Daniel, su padre amado. Su papá se llamaba Amado. Muere su papá en COVID. Y cuando su papá muere, ese Daniel se acerca conmigo y me hace preguntas que le debería de hacer a su papá. Pero su papá murió y él me dice: pastor, tengo dudas. Y él pasa de niño a adolescente, de adolescente a joven. Y él me dice: ¿podemos hablar? Y yo le digo: claro que sí, a ver. Y él me habla de su crecimiento, y me habla de su desarrollo, de su miembro sexual. Y yo le contesto como un padre debería contestarle a un hijo. Y entonces, ¿quién va a ser tu mentor? ¿Quién va a ser tu coach? La Biblia nos habla de un Bernabé que aparece en la vida de Saulo, el que se quería acercar a la iglesia. Ahora sí, mi hermano, póngase de pie usted y venga conmigo. Y ahora yo quiero congregarme y nadie me recibe, pero aparece Bernabé y Bernabé me recibe bien. Ahora sí, denme un abrazo y me hace sentir parte de la casa y parte de la familia. Y este hombre que se llama Bernabé ahora me hace ser parte de la iglesia y me dice: mira, perdónalos, son inmaduros, pero tú eres bienvenido aquí. Y entonces este hombre me lleva con un saludo y me dice: te voy a presentar a la iglesia, vas a ver que son buena onda los hermanos. Y entonces me lleva con la hermana y me la presenta. ¿Cómo se llama? Mira, te presento a Lucía, mucho gusto, déme la bienvenida. Bienvenido, pastor, aquí. No, pastor, no, yo no estoy recién con Saulo. Sí, bienvenido. Aunque sea un asesino de cristiano, aquí lo recibimos bien. Aquí lo recibimos bien. Luego lléveme con otros hermanos aquí, me presenta con el pastor, aquí con la hermana, me presenta. Y para que se presente a Saulo. Mucho gusto. Esto es lo que hace un Bernabé. Y el Bernabé, ¿sabe? Siéntese, hermano. El Bernabé está pendiente de que yo no vine el domingo. Y como no vine el domingo, el Bernabé se preocupa de que yo no vine. Y el Bernabé
va a contactarme, porque yo no vine el domingo. ¿Cuándo me va a contactar? El mismo domingo. Y entonces el mismo domingo el Bernabé va a decir, oye, voy a tu casa, ¿por qué no viniste? Y entonces el Bernabé me dice, te voy a predicar el sermón que predicó el pastor allá, porque no fuiste a la iglesia. Y ahora me lo predica él en mi casa. Y se preocupa. Y si no tengo para el taxi o para el Uber, o si no tengo para el metro, él me dice, yo voy por ti. Porque el Bernabé, vamos a la Biblia, esa es su Biblia. Estamos viendo la importancia de congregarnos. Y entonces dice el versículo 26 y 27, estoy en la 12, si podemos ponernos en la 12, dice así, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces aparece Bernabé y tomándole, significa eso, acogerlo, recibirlo. Hermanos míos, yo creo que ser cristiano es lo mejor que nos puede pasar en la vida, porque ser cristiano significa vivir de acuerdo a Jesús. Procuremos convertirnos en cristianos. Hay un estudio que dice que nos convertimos en la quinta persona con la que nos juntamos, es decir, eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Escuche, ese no es un estudio cristiano. Esto se suele atribuir a un personaje llamado Ring Roth. No sabemos si él fue el descubridor de este principio. Eres el promedio de las 5 personas con las que te juntas. Es decir, que si tú te juntas con 4 fumadores, tú vas a ser el 5.º fumador. Si tú te juntas con 4 personas que usan droga, tú vas a ser el 5.º en usar drogas. Si tú te juntas con 4 personas obesas, sobrepeso, el 5.º obeso, ¿quién va a ser? Lógico, o sea, los 4 obesos toman refrescos, McDonald's. ¿A dónde vas a ir? A donde van ellos, es lógico, eso es lógico. Si te juntas con 4 empresarios, probablemente tú seas el 5.º empresario. Si tú te juntas con 4 cristianos, tú vas a ser el 5.º cristiano. Entonces, uno debe de buscar bien con quién se junta. Dicho de otra manera, si te juntas constantemente con 4 personas, tú eres la 5ª persona. Y con el tiempo tenderás a parecerte al ambiente que toman esos 4. O sea, escoge bien a tus amigos, porque tú vas a ser el 5.º amigo. Si te juntas con 4, tú vas a ser el 5.º. Si te juntas con 4 deportistas, con 4 chicos que salen a correr en la mañana, tú vas a salir tarde o temprano, te van a jalar y te van a decir ven a correr y te juntas. Entonces tú tienes que escoger bien con quién te juntas. Y qué bueno que te juntes con personas que procuran agradar a Dios, que procuran leer la Biblia, que procuran imitar a Jesús como su Señor y Salvador en la vida. Qué bueno. Gloria a Dios. Amén. Eso es bellísimo. Amado, la persona de la que le hablé murió en COVID. Él era un chofer, un urbanero. Él creció en la cultura de un urbanero. Él creció como chofer. Y entonces, cuando él viene a Cristo, él no sabe cómo tratar a su esposa, a sus hijos. Pero vio nuestra familia, Mabel, mis hijas, él vio cómo socializábamos y él dijo, quiero una familia como la de ustedes. Bernabé, ese es un Bernabé, diga conmigo Bernabé. Y Bernabé lo junta, lo trae. Por favor, hermanos cristianos, por favor, todos procuren ser Bernabés. Por favor, todos. Tomen datos, háblenle a alguien, disipulen a alguien, preocúpense por la silla que está vacía. ¿Quién se sentaba aquí? ¿Quién se sentaba allá? ¿Quién no vino? Procuren ver a alguien y ustedes digan, soy Bernabé. Todos juntos decimos, soy. Otra vez diremos, soy Bernabé. Procuremos reunirnos. Que Dios bendiga a esta preciosa iglesia y a sus pastores. Que Dios bendiga sus vidas. Y les invito a estar de pie para
orar y hacer compromisos de congregarnos. No dejes de congregarte nunca. Hay algunas personas nuevas aquí por primera vez, que están aquí por primera vez con nosotros. Hay alguien que está aquí por primera vez. Bienvenida, denle un aplauso a las personas que están por primera vez. Bienvenidos. Ustedes son las personas más importantes de esta reunión. ¿Hay alguien que está por primera vez aquí? ¿Usted viene por primera vez a la iglesia, ella? ¿Con quién viene usted? ¿Usted? ¿Sí? ¿Usted con quién viene? Qué bueno que vino, qué bueno que vinieron. Pero usted viene por primera vez. Y ella también, ¿o no? Ella vino. ¿Puede usted venir aquí conmigo? ¿Puede salir usted y venir acá? ¿Hay alguien más que está aquí por primera vez? ¿Sabe? Para la Biblia, para nosotros, usted es la persona más importante que hay. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando una persona nueva viene, así que bienvenida. Queremos que esté aquí siempre, que esa sea su familia. Queremos que se sienta como en casa y que apoye a su hija que ya ha venido más tiempo. ¿Me permite orar por usted? Vamos a orar todos juntos. Señor, gracias por esta persona que está con nosotros. Por Reina, Señor, que está aquí. Qué emoción para el cielo y para los ángeles, qué emoción que Reina esté con nosotros. Hoy la bendecimos y le damos una bienvenida fuerte aquí en esta iglesia y deseamos, Señor, si es posible, que ella esté siempre con nosotros. Queremos cuidarla, velar por ella, queremos protegerla, orar siempre para que Reina esté bien. Bendice a sus hijos, a sus nietos si los tiene, Señor. Rogamos en el nombre de Jesús salud para su cuerpo, pero sobre todas las cosas salud espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Reina, bienvenida. Un aplauso fuerte para ella. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por ese tiempo. Gracias, pastores Jorge y Alicia. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias a Dios por la vida de los pastores, es una bendición. Y bueno, pues gracias a Dios por la palabra. El Espíritu Santo selle en tu corazón la palabra de Dios de esta mañana. Y bueno, pues gracias a Dios. Quiero que cierres tus ojos. Todavía no termina el servicio. Quiero que cierres tus ojos. Vamos a terminar la reunión con esta alabanza, con esta adoración. Y con esto vamos a sellar la importancia que tiene tu membresía como parte del cuerpo de Cristo. Tú eres especial para nosotros. Y nosotros necesitamos, el Señor Jesús nos puso esa parábola preciosa donde Él dijo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y fuera de la vid no podemos ser nada. El pámpano se seca, la hoja se seca, la rama se seca. Así es que hoy es motivo para que tú te sientas bendecido de pertenecer al cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú eres parte de la iglesia del Señor Jesús. Y creo que eso es motivo de decirle gracias, Señor. Que así como tú te sientes parte del cuerpo de Cristo, no importa tu condición, siempre y cuando tú muestres un corazón arrepentido y la necesidad de ser transformado por el poder del Espíritu Santo, el Señor te va a bendecir. Amén. Así es que vamos a cerrar con esta alabanza. Que Dios te bendiga. Acuérdate que terminando el servicio nadie se vaya, por favor. ¿Eres parte del cuerpo de Cristo? Amén. Entonces, nadie se puede ir. ¿Ok? Problemas, pastor. Bueno, vamos a adorar al Señor. Gloria a tu nombre. Cierra tus ojos ahí, con tu corazón. Dile al Señor que te bendiga, que te entregue conforme a tu necesidad. Sí, Dios.